Aquí estoy, pequeñito mío, no llores más, solo no estás, estoy contigo. Ven a mí, que sin mi amor desfallecerás, te quiero amar, hijito mío. Hijos míos predilectos, os llevo a Jesús vuestra vida. Y aquí porque hoy, en que muchos caen en las tinieblas del pecado y de la muerte, con mi fuerte presencia entre vosotros os ayudo a vivir en la gracia de Dios, a fin de que también vosotros podáis participar de la misma vida del Señor Jesús. En estos tenebrosos tiempos de la gran tribulación, si no os dejáis llevar entre mis brazos, con abandono filial y gran docilidad, difícilmente lograréis huir las engañosas insidias que os tiende mi adversario. Sus seducciones se han vuelto tan peligrosas y sutiles que casi no se logra escapar a ellas. Corréis el gran peligro de caer en las seducciones que os tiende mi adversario para alejaros de Jesús y de mí. Todos pueden caer en su engaño. Caen en él sacerdotes y obispos, caen fieles y consagrados, caen simples y doctos, caen discípulos y también maestros. Nunca caen en él aquellos que como pequeños niños se consagran a mi corazón inmaculado y se dejan llevar entre mis brazos maternales. Ya irá apareciendo cada vez con más claridad ante la Iglesia y el mundo que la pequeña Grey, que en estos tiempos de la gran apostasía permanecerá fiel a Jesús y a su Evangelio, estará toda custodiada en el recinto materno de mi corazón inmaculado. Hijos, Cristo resucitado volverá a vosotros sobre las nubes del cielo en el pleno fulgor de su gloria. Vivid en espera de su glorioso retorno. No os dejéis desalentar por el momentáneo triunfo del mal y del pecado. No os entristezca la actual victoria en el mundo del rechazo obstinado de Dios, de la rebelión a su ley de amor, de una impiedad tan universal. No permitáis que ni siquiera os asalte la duda o la desconfianza al ver a la Iglesia tan herida y golpeada, insidiada y traicionada. Que la alegría de la Pascua supere toda humana razón de aprensión y de tristeza. Cristo resucitado está vivo entre vosotros. Cristo resucitado marca con su victoria los acontecimientos del mundo y de la historia. Cristo resucitado quiere instaurar entre vosotros su reino para que sea glorificado por todo el universo creado. Vivid siempre en alegría y en una segura esperanza, en espera de su glorioso retorno. Hijos míos queridos, cuánto consuelo dais en mi profundo dolor, cuánta alegría proporcionáis a mi corazón inmaculado, porque por medio de vosotros, mis consagrados, los que me habéis respondido, la devoción hacia mí ya está refloreciendo en toda la Iglesia. De este modo yo puedo ejercer en estos vuestros tiempos el gran poder que me ha sido dado por la Santísima Trinidad para volver inofensivo el ataque que mi adversario, el dragón rojo, ha desencadenado contra mí, vomitando de su boca un río de aguas para sumergirme. El río de aguas está formado por el conjunto de todas las nuevas doctrinas teológicas que han tratado de oscurecer la figura de vuestra Madre Celestial,
de negar mis privilegios, de redimensionar la devoción para conmigo, de poner en ridículo a todos mis devotos. A causa de estos ataques del dragón, en estos años la piedad hacia mí ha ido disminuyendo en muchos fieles y en algunos lugares ha desaparecido por completo. Pero han acudido en auxilio de vuestra Madre Celestial las dos alas del águila grande. El águila grande es la palabra de Dios, sobre todo la palabra contenida en el Evangelio de mi Hijo Jesús. Entre los 4 evangelios, el águila indica el de San Juan, porque él vuela más alto que todos, entra en el corazón mismo de la Santísima Trinidad, afirmando con fuerza la divinidad, la eternidad y la consubstancialidad del Verbo y la divinidad de Jesucristo. Las dos alas del águila son la palabra de Dios acogida, amada y custodiada con la fe, y la palabra de Dios vivida con la gracia y la caridad. Las dos alas de la fe y de la caridad, es decir, de la palabra de Dios recibida y vivida por mí, me han permitido volar por encima del río de aguas de todos los ataques dirigidos contra mí, porque han manifestado al mundo mi verdadera grandeza. Luego he buscado mi refugio en el desierto en el que he establecido mi morada habitual. Está formado por el corazón y el alma de todos aquellos hijos que me reciben, que me escuchan, se confían completamente a mí, se consagran a mi corazón inmaculado. En el desierto en que me encuentro hoy, yo obro mis más grandes prodigios. Los obro en el corazón y en el alma, es decir, en la vida de todos mis más pequeños niños. Así los conduzco a seguirme por el camino de la fe y de la caridad, haciéndoles recibir, amar y custodiar la palabra de Dios y ayudándoles a vivirla cada día con coherencia y con valor. En el silencio y en el escondimiento, es decir, en el desierto en que me encuentro, obro fuertemente para que los hijos consagrados a mí crean hoy en el Evangelio, se dejen guiar solo por la sabiduría del Evangelio, sean siempre Evangelio vivido. Los grandes prodigios que hoy yo realizo en el desierto en el que me encuentro son los de transformar completamente la vida de mis pequeños hijos para que se vuelvan valientes testimonios de fe y luminosos ejemplos de santidad. De esta manera, en el silencio y en el escondimiento, cada día preparo mi gran victoria sobre el dragón con el triunfo de mi corazón inmaculado en el mundo. Hijos queridos, solo el Espíritu del Señor puede volver a llevar a la humanidad a la perfecta glorificación de Dios. Solo el Espíritu del Señor puede renovar la Iglesia con el esplendor de su unidad y de su santidad. Solo el Espíritu del Señor puede vencer la potencia y la fuerza victoriosa del enorme dragón rojo que en este vuestro siglo se ha desencadenado por doquier de una manera terrible para seducir y engañar a toda la humanidad. El enorme dragón rojo es el comunismo ateo que ha difundido por todas partes el error de la negación y del obstinado rechazo de Dios. El enorme dragón rojo en estos años ha logrado conquistar la humanidad con el error del ateísmo teórico o práctico que ya ha seducido a todas las naciones de la tierra. De ese modo se ha logrado construir una nueva civilización sin Dios, materialista, egoísta, hedonista, árida y fría, que lleva en sí los gérmenes de la corrupción y de la muerte. El enorme dragón rojo tiene el objetivo diabólico de sustraer toda la humanidad al dominio de Dios, a la glorificación de la Santísima Trinidad, a la plena actuación del designio del Padre, que por medio del Hijo la ha creado para su gloria.
Señor me ha revestido con su luz y el Espíritu Santo con su divina potencia. Así yo aparezco como un gran signo en el cielo, mujer vestida de sol, porque tengo la misión de sustraer la humanidad al dominio del enorme dragón rojo y de reconducirla toda a la perfecta glorificación de la Santísima Trinidad. En esta terrible lucha sube también del mar, en ayuda del dragón, una bestia semejante a una pantera. Si el dragón rojo es el ateísmo marxista, la bestia negra es la masonería. El dragón se manifiesta en el vigor de su potencia. La bestia negra, en cambio, obra en la sombra, se esconde, se oculta, tratando de introducirse en todas partes. Tiene las garras de oso y la boca de un león, porque obra por doquier con la astucia y con los medios de comunicación social, es decir, con la propaganda. Las 7 cabezas indican las varias logias masónicas que obran en todas partes de una manera engañosa y peligrosa. Esta bestia negra tiene 10 cuernos, y sobre los cuernos 10 diademas, que son signos de dominio y de realeza. La masonería domina y gobierna todo el mundo por medio de los 10 cuernos. El cuerno en el mundo bíblico siempre ha sido un instrumento de amplificación, un modo de hacer escuchar más fuertemente la propia voz, un importante medio de comunicación. Por eso Dios ha comunicado a su pueblo su voluntad por medio de 10 cuernos que han hecho conocer su ley, los 10 mandamientos. Quien los recibe y los observa anda en la vida por el camino de la divina voluntad, de la alegría y de la paz. Quien hace la voluntad del Padre recibe la palabra de su Hijo y participa de la redención llevada a cabo por Él. Jesús da a las almas la misma vida divina a través de la gracia que Él ha merecido con su sacrificio realizado en el Calvario. La gracia de la redención es comunicada por medio de los 7 sacramentos. Con la gracia se insertan en el alma gérmenes de vida sobrenatural que son las virtudes. Entre ellas, las más importantes son las 3 virtudes teologales y las 4 cardinales: fe, esperanza y caridad, prudencia, fortaleza, justicia y templanza. Al sol divino de los 7 dones del Espíritu Santo, estas virtudes germinan, crecen, se desarrollan cada vez más y así conducen a las almas por el camino luminoso del amor y de la santidad. Objetivo de la bestia negra, es decir, de la masonería, es el de combatir de una manera disimulada pero tenaz para impedir a las almas recorrer este camino indicado por el Padre y por el Hijo e iluminado por los dones del Espíritu. En efecto, si el dragón rojo obra para llevar a la humanidad a prescindir de Dios, a la negación de Dios, y para ello difunde el error del ateísmo, el fin de la masonería no es el de negar a Dios, sino el de blasfemarlo. La bestia abre la boca para proferir blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su morada contra todos aquellos que habitan en el cielo. La más grande de las blasfemias es la de negar el culto debido al solo Dios para darlo a las criaturas y al mismo Satanás. Y aquí por qué en estos tiempos, tras la perversa acción de la masonería, se difunden por doquier las misas negras y el culto satánico. Además, la masonería obra con todos los medios para impedir que las almas se salven y así quiere volver inútil la obra de la redención llevada a cabo por Cristo. Si el Señor ha comunicado su ley con los 10 mandamientos, la masonería difunde por todas partes, con la potencia de sus 10 cuernos, una ley que es completamente opuesta a la de Dios. Al mandamiento del Señor: no tendrás otro Dios más que a mí, aquella construye otros falsos ídolos,
frente a los cuales hoy muchos se postran en adoración. Al mandamiento no tomar el nombre de Dios en vano, aquella se opone con las blasfemias contra Dios y su Cristo, de muchas maneras engañosas y diabólicas, hasta reducir a un marco indecoroso su nombre y hacer películas sacrílegas sobre su vida y su divina persona. Al mandamiento acuérdate de santificar las fiestas, aquella transforma el domingo en el día del deporte, de las corridas, de los juegos, de las diversiones. Al mandamiento honra a tu padre y a tu madre, aquella contrapone un modelo nuevo de familia fundado sobre la convivencia hasta de homosexuales. Al mandamiento no matar, aquella ha logrado hacer legitimar en todas partes el aborto, hacer recibir la eutanasia, hacer casi desaparecer el respeto debido al valor de la vida humana. Al mandamiento no cometer actos impuros, aquella justifica, exalta y hace propaganda de toda forma de impureza, hasta llegar a la justificación de los actos contra natura. Al mandamiento no robar, ella obra para que se difundan cada vez más los hurtos, la violencia, los secuestros y las rapiñas. Al mandamiento no dar falso testimonio ni mentir, aquella obra para que se propague cada vez más la ley del engaño, de la mentira, del fingimiento. Al mandamiento no desear los bienes ajenos y la mujer de tu prójimo, obra para corromper lo profundo de la conciencia, engañando la mente y el corazón del hombre. De esta manera, las almas son impulsadas por el camino perverso y malo de la desobediencia a la ley del Señor. Son sumergidas en el pecado y así se les impide recibir el don de la gracia y de la vida divina. A las 7 virtudes teologales y cardinales, que son el fruto de vivir en gracia de Dios, la masonería opone la difusión de los 7 vicios capitales, que son el fruto de vivir habitualmente en estado de pecado. A la fe opone la soberbia, a la esperanza la lujuria, a la caridad la avaricia, a la prudencia la ira, a la fortaleza la pereza, a la justicia la envidia y a la templanza la gula. Aquel que se hace víctima de los 7 vicios capitales es conducido gradualmente a abandonar el culto debido al único Dios para darlo a falsas divinidades que son la personificación misma de todos estos vicios. En esto consiste la blasfemia más grande y horrible. He aquí por qué sobre cada cabeza de la bestia hay escrito un título blasfemo. Cada logia masónica tiene la incumbencia de hacer adorar una divinidad distinta. La primera cabeza lleva el título blasfemo de la soberbia, que se opone a la virtud de la fe y conduce a dar culto al Dios de la razón humana y del orgullo, de la técnica y del progreso. La segunda cabeza lleva el título blasfemo de la lujuria, que se opone a la virtud de la esperanza y lleva a dar culto al Dios de la sensualidad y de la impureza. La tercera cabeza lleva el título blasfemo de la avaricia, que se opone a la virtud de la caridad y difunde por doquier el culto al Dios del dinero. La cuarta cabeza lleva el título blasfemo de la ira, que se opone a la virtud de la prudencia y conduce a dar culto al Dios de la discordia y de la división. La quinta cabeza lleva el título blasfemo de la pereza espiritual, que se opone a la virtud de la fortaleza y difunde el culto al ídolo del miedo, de la opinión pública y de la exploración del prójimo. La sexta cabeza lleva el título blasfemo de la envidia, que se opone a la virtud de la justicia y lleva a dar culto al ídolo de la violencia y de la guerra. La séptima cabeza lleva el título blasfemo de la gula, que se opone a la virtud de la templanza
y conduce a dar culto al ídolo tan exaltado del hedonismo, del materialismo y del placer. El objetivo de los dirigentes de las grandes logias masónicas hoy es el de obrar con gran astucia para llevar a la humanidad en todas partes a despreciar la santa ley de Dios, a obrar en abierta oposición a los 10 mandamientos, a sustraer el culto debido al solo Dios para darlo a los falsos ídolos que son exaltados y adorados por un número creciente de hombres. La razón, la carne, el dinero, la discordia, el dominio, la violencia, el placer. De esa manera, las almas son precipitadas en la tenebrosa esclavitud del mal, del vicio y del pecado, y en el momento de la muerte y del juicio de Dios, en el estanque de fuego eterno que es el infierno. Ahora comprendéis que en estos tiempos mi corazón inmaculado se vuelve vuestro refugio y el camino seguro que os lleva a Dios frente al terrible e insidioso ataque de la bestia negra, es decir, de la masonería. En mi corazón inmaculado se delinea la táctica usada por vuestra Madre Celestial para contraatacar y vencer la astuta trama usada por la bestia negra. Por esto es que formo a todos mis hijos en la observancia de los 10 mandamientos de Dios, para vivir a la letra del Evangelio, a recibir con frecuencia los sacramentos, especialmente de la penitencia y de la comunión eucarística, como auxilios necesarios para vivir en gracia de Dios, para ejercitar de una manera fuerte las virtudes y para andar siempre por el camino del bien, del amor, de la pureza y de la santidad. De ese modo me sirvo de vosotros, pequeños hijos, que os habéis consagrado a mí, para desenmascarar todas estas insidias disimuladas que la bestia negra os tiende y, en fin, anular el gran ataque que la masonería hoy ha desencadenado contra Cristo y su Iglesia. Y al final, sobre todo con su gran derrota, aparecerá en todo su esplendor el triunfo de mi corazón inmaculado en el mundo. Hijos predilectos, yo os había predicho lo que estáis viviendo en estos tiempos. Os había anunciado la gran lucha entre mí, la mujer vestida de sol, y el enorme dragón rojo que ha llevado a la humanidad a vivir sin Dios. Os he predicho también el astuto y tenebroso trabajo realizado por la masonería para alejaros de la observancia de la ley de Dios y haceros de ese modo víctimas de los pecados y de los vicios. Sobre todo como madre, os he querido advertir de los grandes peligros que hoy amenazan a la Iglesia a causa de los muchos y diabólicos ataques que se dirigen contra ella para destruirla. Para alcanzar este fin, a la bestia negra que sube del mar acude en ayuda desde la tierra una bestia que tiene 2 cuernos semejante a los de un cordero. El cordero en la Sagrada Escritura siempre ha sido el símbolo del sacrificio. En la noche del Éxodo es sacrificado un cordero, y con su sangre son rociados el dintel y las jambas de las casas de los hebreos, para sustraerlos al castigo que en cambio alcanza a todos los egipcios. La Pascua hebrea recuerda este hecho cada año con la inmolación de un cordero que es sacrificado y consumido. Sobre el Calvario, Jesucristo se inmola por la redención de la humanidad, se hace él mismo nuestra Pascua y se convierte en el verdadero Cordero de Dios que quita todos los pecados del mundo. La bestia tiene en la cabeza 2 cuernos semejantes a los del cordero. Al símbolo del sacrificio está íntimamente unido el del sacerdocio, los 2 cuernos. Un cubrecabeza con 2 cuernos llevaba el sumo sacerdote del Antiguo Testamento. La mitra con 2 cuernos llevan los obispos de la Iglesia para indicar la plenitud de su sacerdocio. La bestia negra, semejante a una pantera, indica la masonería. La bestia con 2 cuernos semejantes a un cordero
indica la masonería infiltrada dentro de la Iglesia, es decir, la masonería eclesiástica que se ha difundido sobre todo entre los miembros de la jerarquía. Esta infiltración masónica dentro de la Iglesia ya os ha sido predicha por mí en Fátima cuando os anuncié que Satanás se introduciría hasta el vértice de la Iglesia. Si el objetivo de la masonería es el de conducir a las almas a la perdición, llevándolas al culto de falsas divinidades, el fin de la masonería eclesiástica, en cambio, es el de destruir a Cristo y a su Iglesia, construyendo un nuevo ídolo, es decir, un falso Cristo y una falsa Iglesia. Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, es el Verbo encarnado, es verdadero Dios y verdadero hombre, puesto que une en su persona divina la naturaleza humana y la naturaleza divina. Jesús en el Evangelio ha dado de sí mismo la más completa definición, diciendo ser la verdad, el camino y la vida. Jesús es verdad, porque es Él, palabra viviente, fuente y sello de toda la revelación divina. Entonces la masonería eclesiástica obra para oscurecer su divina palabra por medio de interpretaciones naturales y racionales y con el pretexto de volverla más comprensiva y aceptada, la vacía de todo contenido sobrenatural. Así es como se difunden los errores por todas partes dentro de la misma Iglesia Católica. A causa de la difusión de estos errores, hoy muchos se alejan de la verdadera fe, volviendo realidad la profecía que os ha sido hecha por mí en Fátima. Vendrán tiempos en los que muchos perderán la verdadera fe. La pérdida de la fe es apostasía. La masonería eclesiástica actúa de una manera astuta y diabólica para conducir a todos a la apostasía. Jesús también es vida, porque da la gracia. La masonería eclesiástica tiene como propósito justificar el pecado, presentarlo no ya como un mal, sino como un valor y un bien. Es así que se aconseja asumirlo como un modo de satisfacer las exigencias de la propia naturaleza, destruyendo las raíces de las cuales podría nacer el arrepentimiento, y se dice que ya no es necesario confesarlo. Fruto pernicioso de este maldito cáncer que se ha difundido por toda la Iglesia es la desaparición en muchas partes de la confesión individual. Las almas son llevadas a vivir en el pecado, rechazando el don de la vida que Jesús nos ha ofrecido. Jesús también es camino que conduce al Padre por medio del Evangelio. La masonería eclesiástica favorece las exégesis que dan de él interpretaciones racionalísticas y naturales por medio de la aplicación de los varios géneros literarios, de manera que el mismo queda lacerado en todas sus partes. Al final, se llega a negar la realidad histórica de los milagros y de la resurrección, y se pone en tela de juicio la misma divinidad de Jesús y su misión salvífica. Después de haber destruido al Cristo histórico, la bestia con dos cuernos semejante a un cordero trata de destruir al Cristo místico que es la Iglesia. La Iglesia instituida por Cristo es una sola, la Santa, Católica, Apostólica, una, fundada sobre Pedro. Como Jesús, también la Iglesia fundada por Él, que constituye su cuerpo místico, es verdad, vida y camino. La Iglesia es verdad, porque a ella sola Jesús ha confiado la custodia en su integridad del depósito de la fe. Lo ha confiado a la Iglesia jerárquica, es decir, al Papa y a los obispos unidos a él. La masonería eclesiástica trata de destruir esta realidad con el falso ecumenismo que lleva a la aceptación de todas las iglesias cristianas, afirmando que cada una de ellas posee una parte de la verdad. Cultiva el designio de fundar una iglesia ecuménica universal formada por la fusión de todas las confesiones cristianas, entre las cuales la Iglesia Católica. La Iglesia es vida porque da la gracia y ella sola posee los medios eficaces de gracia,
que son los 7 sacramentos. Es vida especialmente porque a ella sola ha sido dado el poder de generar la Eucaristía por medio del sacerdocio ministerial y jerárquico. En la Eucaristía, Jesucristo está realmente presente con su cuerpo glorioso y su divinidad. Entonces, la masonería eclesiástica trata de atacar en muchas maneras engañosas la piedad eclesial hacia el sacramento de la Eucaristía. De esta solo valoriza el aspecto de la cena, tiende a minimizar su valor sacrificial, trata de negar la presencia personal y real de Jesús en las hostias consagradas. Por eso se han ido suprimiendo gradualmente todos los signos externos que son indicativos de la fe en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, como las genuflexiones, las horas de adoración pública, la santa costumbre de circundar el tabernáculo con luces y flores. La Iglesia es camino porque conduce al Padre por medio del Hijo en el Espíritu Santo por el camino de la perfecta unidad. Como el Padre y el Hijo son uno, así debéis ser una sola cosa entre vosotros. Jesús ha querido que la Iglesia sea signo e instrumento de la unidad de todo el género humano. La Iglesia logra esta unidad porque ha sido fundada sobre la piedra angular de su unidad, Pedro y el Papa, que sucede al carisma de Pedro.